la bienvenida a nuestro seminario Alexander von Humboldt. Hoy tenemos dos ponentes. Voy a presentar al primero y ya luego haré su semblanza. Primero nos acompaña el doctor Ángel Alberto Alfonso Martínez. Es director de Medio Ambiente en la provincia de Matanzas desde 1994. Tiene un doctorado en Geografía por la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana. Ha dirigido y participado en 12 proyectos de investigación financiados por el GEF, Secretaría de Turismo de la República Dominicana y programas nacionales. Posee 40 publicaciones y es miembro de varias redes académicas a nivel iberoamericano y continental. Ha impartido cursos y asesorías en Panamá, Ecuador y Argentina, Salvador y Honduras. Ha sido ponente en más de 60 eventos académicos y es presidente del comité organizador del Simposio Internacional Humedales, foro regional reconocido por la Convención Ramsar. Entonces le damos el mensaje. Bueno, buenos días. De verdad que para mí es un honor y un extraordinario placer poder estarme dirigiendo a ustedes. Un centro que para el próximo año yo estaré aquí pasando un postdoctorado con el doctor Ángel Priego y bueno, otros colegas que integran el centro. Bueno, lo que les vengo a presentar es el modelo conceptual para el ordenamiento ambiental. En un caso de estudio, en este caso en Ciénaga de Zapata, en la Universidad de Ciénaga de Zapata, no pretendo venirles a dar una conferencia detallada de los ordenamientos ambientales, de los modelos conceptuales de ordenamiento, porque prácticamente todos son similares. Lo que me voy a concentrar fundamentalmente es en aquellos elementos que para nosotros, o sea, lo incluimos en este modelo de ordenamiento ambiental que creemos que marca la diferencia en torno a incluir aspectos que son bien importantes a la luz de los acontecimientos que están ocurriendo en la actualidad, que son las cuestiones referentes al cambio climático, a todos estos procesos globales que están teniendo lugar, y que para lo cual la visión, el enfoque geoecológico, de funcionamiento del paisaje, de su dinámica, la identificación de los servicios ambientales, ecosistémicos que genera el paisaje, es importante tenerlo para poder enfrentar con éxito esos cambios. Entonces, bueno, conceptos de ordenamiento, hay muchos conceptos de ordenamiento. Yo fue el que utilicé incluso en mi doctorado, que propone el uso de diversas partes y espacios de ecosistemas naturales y antroponaturales de acuerdo a sus potencialidades y restricciones. Creo que esto es bien importante, sobre todo lo segundo, para mantener la integridad ambiental y el cumplimiento de las funciones ecológicas y ambientales de cada una de sus partes, mantener su equilibrio y estabilidad. O sea, en mi país, en Cuba, se utiliza mucho este concepto, porque aparte ustedes ven ahí que uno de los que lo referencia es nuestro académico mayor, Mateo, recientemente fallecido, y que todos los geógrafos generalmente en Cuba usamos este concepto. Ahora, yo puse en rojo esas cuestiones referidas a las funciones ecológicas y ambientales, porque cuando entonces implementamos el ordenamiento, no abordamos información referida a esto. Bien, entonces por eso. Este es el proceso metodológico para el MOA, o sea, el modelo de ordenamiento ambiental. Esto fue desarrollado por la Agencia de Medio Ambiente en 2011 e implementado por el proyecto BASAL. Me imagino que en otras ocasiones han estado aquí compañeros del proyecto BASAL, el doctor Juan Mario Martínez, que es su director general, y debe haberle explicado con detalle esta metodología para los modelos de ordenamiento. Tenemos al doctor Gustavo Martín, que fue parte del equipo que trabajó en esa metodología. Bien, pero como ustedes podrán ver, como todas, una fase de caracterización, diagnóstico, propositiva, y bueno, algo que sí para nosotros fue bien importante, que fue todo el tema participativo en cada una de las partes. O sea, no fue un modelo que se gestó en los sistemas de información geográfica, el trabajo de los especialistas y académicos e investigadores, sino también que la población y cada uno de los actores fueron parte en cada una de las fases de implementación de este modelo. Y por último, bueno, la aprobación por los consejos de la administración municipales, provinciales, los consejos técnicos asesores de las diferentes entidades. Esta fue la primera experiencia, o sea, la primera experiencia en Cuba
con esta metodología para el modelo de ordenamiento fue en el municipio de Aguajay, en el 2011. O sea, la metodología se validó en el municipio de Aguajay. O sea, es el municipio donde reside, es original, el doctor Gustavo Martín, o sea, actor importante. Y de hecho fue uno de los grandes impulsores de este modelo. Ahora le voy, o sea, a modo de antecedente, estoy entrando ya en un pequeño, breve ejemplo de lo que se hizo en el 2016 y aprobado en 2017 en mi provincia. Bien, aplicando por el proyecto Basal, aplicando esta metodología. O sea, el proyecto Basal, como ustedes, bueno, yo creo que en el anterior estaba, se llama Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria de Cuba. Está dirigido fundamentalmente a lograr la adaptación al cambio climático del sector agropecuario. Bien. Y por eso, ustedes ven que en el caso del municipio de Perico, que es uno de los sitios de intervención del proyecto, se elabora un modelo de ordenamiento ambiental, municipal y comunitario, orientado a mejorar la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático con énfasis en el sector agropecuario. Bueno, toda la fase de organización, yo creo que hay varias, en el equipo nacional, hay varias personas que han estado aquí en este centro, la doctora Yuri, la doctora Grisel, no sé si Miguelito ha estado por aquí, Alejandro creo que no, Alejandro está en Rusia en este momento. Bien, pero Idamis, la máster en ciencia, Idamis Almeida, si estuvo aquí pasando un curso el año pasado. Bien, pero bueno, este fue el equipo nacional, el equipo municipal, ahí está ubicado dentro de la provincia de Matanzas, el municipio de Perico, y bueno, estos fueron los sectores según el marco lógico del proyecto Basal, bueno, todo lo relacionado con la sostenibilidad alimentaria, la adaptación al cambio climático y el enfoque de género. Bien, y estos fueron también los sectores identificados, la agrícola, el pecuario, la acuícola, la protección, el forestal de protección. Bien. Igual, toda una fase de caracterización donde hay un extraordinario despliegue de información y cartografía a partir de los sistemas de información geográfica. No me detengo ahí a profundizar, pero bueno, está la superficie, en qué área geográfica está ubicado, las propiedades cársticas que facilitan el drenaje, el predominio de suelo ferrolítico rojo, que son suelos que tienen algunos problemas de compactación. No hay áreas protegidas en este municipio, la superficie forestal es bien baja, de 3.1%, poseen 4 asentamientos humanos, 30 rurales, una población de 31.000 habitantes y el 77%, como ustedes ven, bastante alto, el 77% de la superficie es agrícola. Los principales problemas ya en la fase de diagnóstico, bien, la existencia de tierras ociosas, inundación de áreas de cultivo, una baja cobertura boscosa, como está en su caracterización, ¿no? Deterioro de la diversidad biológica, suelos degradados, cierre de orina, algo que hemos sufrido mucho a lo largo del desarrollo agropecuario en nuestro país. Existencia de pozos de infiltración sin registro, esto es bien complejo por el potencial de contaminación que eso puede generar a las aguas subterráneas, salinización de los suelos y de acuíferos, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, debido al incremento del manejo de masa porcina sin un adecuado tratamiento. Bien, existencia de riesgos naturales, tecnológicos y sanitarios, redes hidráulicas inconclusas, afectación a viviendas, devaluación del patrimonio cultural y la ausencia de un servicio de acueducto alcantarillado. Ahí vemos ya en la fase de diagnóstico, la evaluación de los potenciales y bueno, todos los potenciales agrícolas, pecuarios, hídricos, subterráneos, protección, conservación y el potencial es medio y bajo para el hídrico superficial y para el forestal de conservación. Y aquí vienen ya los lineamientos que en cada uno de los elementos se debe ir tomando en cuenta por parte de los diferentes sectores. No voy a detenerme solamente. Y aquí sí me voy a detener porque, como ustedes han visto, hemos hablado mucho de la caracterización, de los principales problemas. Entonces, cuando vamos a la política de conservación y protección, vemos que ahí arriba nos dice la permanencia de los servicios ambientales. O sea, por equilibrio ecológico,
y permanencia de servicios ambientales. No ha habido incluso un análisis geoecológico de funcionamiento, no ha habido identificación de servicios ambientales, pero usted está poniendo en su política de protección la permanencia de esos servicios. Entonces, son elementos que van marcando un vacío, porque cuando revisa toda la información anterior no se encuentra con información referida. Bien, y bueno, está ahí, están bueno, las diferentes unidades, la política ambiental y el uso ambientalmente recomendado. El doctor Gustavo siempre me hacía mucho hincapié allá en Cuba, cuando él estuvo desarrollando el trabajo en Yaguajay. Sí. Incluso voy a la metodología, donde esta es la clase, o sea, las categorías para el potencial de conservación. Y si vemos atentamente, hablamos de recursos degradados, con pocos valores, valores naturales, con valores naturales significativos, pero dispersos, que se le quieren restaurar para dar su valor, territorios con gran diversidad geográfica, arquitectónica, medicinales, pero por ningún lugar nosotros abordamos el tema de los servicios ecosistémicos, servicios ambientales, porque para decir, en la literatura, unos dicen servicios ambientales, servicios ecosistémicos, pero es lo mismo. Cuando usted revisa al interior del concepto, se está dando cuenta que es el mismo tema adoptado. Seguimos. Aquí llegamos a un sencillo concepto de servicio ecosistémico, es el beneficio que de manera gratuita ofrecen a la sociedad los ecosistemas. Se encuentra condicionado por las características físicas, biológicas de la estructura y su funcionamiento, que gracias a la interacción de los flujos de energía y materia que se establecen en sus componentes, contribuyen en primera instancia a la regulación y sostenimiento del sistema natural. O sea, lo primero que hacia donde va dirigido ese servicio es a garantizar el equilibrio del sistema natural. Bien. Bueno, y esto es un esquema de la interrelación que se establece en la estructura del ecosistema, los procesos, y aquí están, y la generación de estos servicios, que están los culturales, los de regulación y los de aprovisionamiento. Bien, los de aprovisionamiento son los que generalmente siempre vemos, que es el tema de la madera que nos da bosque, el aprovisionamiento de agua que nos dan los acuíferos, bien, todos los productos que nos da la agricultura, bien, pero indiscutiblemente que todos tienen un beneficio para el ser humano. Bien importante esto también, que tiene que ver con los valores de servicios ecosistémicos que son ofrecidos, o sea, en términos de valor, una estimación en los diferentes tipos de biomas, ¿no? En los océanos, los bosques, los pastizales, eso está en la literatura. Nosotros tuvimos la oportunidad de en el Simposio Internacional de Humedales que hicimos en el 2012, tener a De Groot por nosotros, un académico holandés de los que más escribe en estos temas, y que tuvimos la oportunidad de primera mano poder intercambiar con él. Estos tienen que ver con servicios ambientales y funciones ecológicas de los paisajes de humedales. Yo me permití ahí marcar en verde fundamentalmente aquellos que tienen que ver con los de regulación. Normalmente los que más se valoran, las experiencias que nosotros más tenemos en Cuba, son los que tienen que ver con los valores directos, los que tienen que ver con los de aprovisionamiento. Y estos, es verdad que son más complejos, pero nos ayudan a enfrentar con éxito los efectos del cambio climático. Bien, porque ante la elevación del nivel del mar, la protección costera es bien importante, porque tenemos o disipada zona, cultivo esa energía, el control de la erosión para los pequeños estados insulares. Se imaginan la elevación del nivel del mar, la importancia que el control de la erosión trae consigo para poder enfrentar la elevación del nivel del mar, la protección contra agresividad, inundaciones. Cada día tenemos más fuertes procesos de lluvia fuertes, y muchas veces estamos rellenando lugares que nos ayudan a atenuar las inundaciones. Bien, es más, en el tema de los humedales, muchos humedales se han perdido porque se han utilizado para otros temas. Entonces, para otras proyecciones de carácter agropecuario. Y entonces
pierden los servicios que le prestaban de manera gratuita a la sociedad, y entonces la sociedad tiene que incurrir en enormes gastos para poder restablecer o reducir los daños que... Y bueno, el tema de la purificación del agua, el secuestro de carbono, no solo visto como la generación de la biodiversidad y su diversidad, sino también porque nuestros ecosistemas nos ayudan a reducir las emisiones de carbono. Y para países como el mío, que es bien pobre y no tiene tanta industrialización, el papel de los ecosistemas es importante, porque quizás no tiene tanto dinero para invertir en reducción de emisiones, pero en la protección de tus principales ecosistemas, que también constituyen suministro de carbono, tienen más un impacto. En México igual, tienen gran cantidad de bosques, manglares y ecosistemas que ayudan a captar ese carbono. Bien, y asimismo se pueden implementar en el tema agropecuario acciones de agricultura de bajo carbono y ayuda también a poder enfrentar estas cosas. Aquí estamos hablando de una secuencia desde la función ecológica hasta el valor estimado. Estamos poniendo aquí unas llanuras pantanosas sobre depósitos lacunopalustres con herbazales y también llanuras semipantanosas transicionales con bosques de sierra. Eso, la función, una de las que estamos evaluando es la función de almacenamiento de agua, el servicio que genera en 2 vías, mejoramiento de las condiciones químicas de las aguas, reducción de nutrientes y contaminantes, y por último se reduce el costo del tratamiento. Muchas veces hacemos sistemas de tratamiento, voy a hablar de sistemas de tratamiento residuales, que lo hacemos con la mejor tecnología para meterlo en un lugar que de manera natural nos ayuda a degradar eso, un determinado por ciento de contaminantes. Pero lo que hay que saber cómo funciona, hay que saber qué capacidad tiene de captar y nos ayuda a reducir los costos. Y por allá abajo tiene que ver con la protección contra inundaciones, o sea, en estas llanuras pantanosas, indiscutiblemente por su morfología, bien, reciben agua, son paisajes colectores, funcionan de manera colectora y atenúan, bien, baja esos picos, viene una lluvia muy fuerte y cuando llega a esta zona atenúa y va aportando el agua poco a poco, y entonces protege contra inundaciones, modifican los flujos de máxima inundación y por tanto reducen los costos de inundación. Pero normalmente lo que hacemos es que rellenamos estos herbazales y después sufrimos las grandes afectaciones por inundaciones que trae como resultado afectaciones de vida humana, económica y social. Aquí hay un valor estimado para algunos tipos de humedales y ustedes van a ver que esto está elaborado desde 1997. Esto es tomado, tuvimos también la oportunidad que tuvimos en el 2017 a William Michi, el escritor de las 5 ediciones del libro Humedales. No, estuvo en el 2015, en el mismo año que nos trajo el libro. Pero él nos hacía una salvedad. Bueno, en 1997, miren el valor que tenían los manglares por hectárea, 13.786 dólares. Pero miren en el 2011, y ustedes saben qué fue esto. ¿Se recuerdan el tsunami del 2004 en Asia? Eso hizo que se elevara tremendamente el valor de estos ecosistemas. Porque en todos los lugares donde hubo los manglares no estaban en un estado de salud depauperante, bien, donde todavía manglares con un buen estado de salud, no habían sido talados hubo muchas menos afectaciones y eso ayudó a elevar extraordinariamente el valor de estos ecosistemas. Se dan cuenta que del 97 al 2011 se elevó tremendamente el valor de esos ecosistemas. Y aquí estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no?, de la función de purificación de las aguas. Hay veces que no nos imaginamos lo que es capaz de hacer un herbazal de sierra, captando metales pesados, materia orgánica, incluso transformando los materiales inorgánicos de manera que sean más fácil asimilables por el ecosistema, y está entrando con una calidad. Es verdad que nos sigue entregando materia orgánica, pero materia orgánica de calidad,
porque ha sido transformado por el ecosistema. Y entonces toda la biota asimila de manera correcta esa. Aquí está la prevención de inundaciones, donde ustedes ven que tiene mucho que ver también la estructura vertical del paisaje. Bien, no es lo mismo un herbazal, un bosque o una zona que tiene que ver con lagunas. Bien, funcionan de manera diferente cada una, pero todas cumplen con la misma función. Y el tema de la protección costera, que todo el mundo lo entiende, bueno, por lo menos los académicos y ya gran parte de la población lo entiende y lo defiende. Bien, a partir de, para los que estamos en la zona del Caribe, lo que significa esto para la atenuación de los fuertes vientos cuando vienen los huracanes. Entonces, es bien importante tener eso en cuenta, pero hoy no lo estamos teniendo en cuenta de esa manera en los procesos de ordenamiento. No lo estamos poniendo de esa manera. Tuvimos la oportunidad, o sea, hace unos días debíamos estar desarrollando en Cuba el 12º Simposio Internacional de Humedad, y Robert Costanza iba a ser uno de los conferencistas invitados. El hombre se trasladó de Australia hasta La Habana y de ahí hasta Matanzas. El evento no se pudo efectuar por temas coyunturales, pero tuvimos la oportunidad de intercambiar con él. Tremenda personalidad, ha sido el cofundador de la Sociedad de Economía Ecológica, es presidente, publica para 8 revistas de gran interés mundial, tiene 24 libros, tiene 100 y pico mil citas. O sea, es una personalidad, y tuvimos la oportunidad de intercambiar, lo recibimos en la universidad, estuvimos intercambiando en la playa de Varadero. Para que no conozcan, están invitados. Es la principal playa en Cuba, 22 kilómetros de una excelente arena, y aunque había la entrada de un frente frío, y ustedes ven esas olitas, pero es una playa extremadamente segura, con una pendiente muy suave, una arena extraordinariamente fina, y usted camina por aquí, sigue viendo sus pies sin ningún tipo de problema. No trabajo en turismo, pero aprovecho para hacerle una comercial. Tuvimos la oportunidad de poder oír esta interesante conferencia sobre capital natural y valoración y manejo de servicios ecosistémicos, y nos dimos cuenta que no estábamos tan equivocados. Bien, incluso ahí el compromiso de iniciar o continuar, porque ya lo inició, de continuar una colaboración nuestra con nosotros en este sentido. Ahora es imprescindible incorporar en el conocimiento de los decisores y la opinión pública estos temas. Miren, yo tengo, por la naturaleza de mi cargo, yo tengo que estar intercambiando constantemente con decisores. Y uno se da cuenta que hay veces que uno tiene que moderar o atemperar el lenguaje de que uno le lleva a los decisores. Es muy difícil a veces para uno de ellos entender qué cosa es hábitat y qué significa proteger estas especies para el futuro. Pero cuando uno empieza a hablar de estas cuestiones que tienen que ver con la vulnerabilidad social, como el tema de prevenir inundaciones, de proteger la costa, enseñar un grupo de ejemplos, es mucho más fácil para ellos poder entenderlo. Y cuando uno le muestra, al final le voy a hacer una anécdota que fue con el actual presidente del país, el ingeniero Miguel Díaz Canel Bermúdez, que tiene que ver con una inundación que hubo en Cuba, y en especial en Sena de Zapata, y cómo, abordando los temas de los servicios ecosistémicos, el hombre lo entendió sin ningún tipo de problema. Ahora, es importante la aplicación de este enfoque para reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental. Nos hemos dado cuenta lo que significa el tema de las inundaciones en lo social y en lo económico. Bien, el tema de la purificación de agua en lo ambiental y en lo social. Bien, incluso el secuestro de carbono. Cuando usted tiene una serie de metas que como país usted ha firmado ante el protocolo de Kioto o ahora el Acuerdo de París y que debe cumplir.
porque no todo el mundo son los Estados Unidos que dicen exacto del Acuerdo de París y más nada. Bien. La reducción de los costos y gastos de los presupuestos al presidente, eventos hidrometeorológicos extremos y los efectos del cambio climático. Es increíble, si usted adopta este enfoque, ayuda a reducir sus costos en sus presupuestos. Sus costos no se abultan, no crecen, porque usted tiene en cuenta estos temas. Como no los tiene en cuenta, entonces sí revientan los presupuestos. Y por último, hay que ir incorporando este enfoque en los lineamientos de las políticas para el ordenamiento y el planeamiento de los territorios. No podemos seguir con el enfoque tradicional. El enfoque tradicional no nos va a llevar a donde nosotros, o sea, a todo lo que hemos hablado, que yo no lo he dicho aquí, pero a todo lo que tiene que ver con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde está todo el tema también de la purificación de agua limpia y saneamiento, los ecosistemas terrestres, el manejo de los ecosistemas costeros y marinos, donde estos enfoques son bien importantes. Provincia de Matanzas, ya había puesto un mapita, me estoy demorando mucho, pero ya me quedan muy poco, ya. 5 nada más. 10. Bueno, 10. Bueno, este es el mapa de los humedales de la provincia de Matanzas. Bien, esto fue un resultado del 2015, donde a partir de esa clasificación, que es una clasificación genética de los paisajes, de las humedades de la provincia de Matanzas, tuvimos la posibilidad de caracterizarlo desde el punto de vista geológico. Ahí está los tipos de humedales, su distribución es el 35,98 de la superficie de la provincia de Matanzas. Es la provincia que más humedales tiene. Bien. Este fue el análisis geológico y ambiental que hicimos, y solamente voy a referir a esta parte, que tiene que ver con el análisis estructural y dinámico funcional. Y eso nos va a llevar hacia donde digo, si no conocemos la estructura, el funcionamiento y el servicio ambiental que aporta el paisaje, es muy difícil después poder valorar adecuadamente su potencial, poder proponer su régimen de uso, cómo lo vamos a utilizar. Bien, y eso tiene que ver mucho con este análisis estructural, y bueno, hay un análisis ambiental que es mucho más. Esta es la resultante del análisis geológico ambiental. Allá arriba hay un mapa de funcionamiento, hay un mapa, estos que están por aquí tiene que ver con un mapa de servicios de aprovisionamiento, servicios culturales, servicios de soporte y servicios de regulación. ¿Bien? Voy rápido, profe. Y aquí está la síntesis del modelo conceptual para el ordenamiento ambiental que utilizamos. Y llamo la atención lo que le había hablado anteriormente. El análisis pobre estructural, el análisis dinámico funcional, y bueno, la determinación de los potenciales. Todo esto está en la etapa de evaluación y diagnóstico. Y por último, algo que no se había utilizado antes tampoco, que tiene que ver con la determinación de la capacidad de gestión ambiental. Bien, y que ahora, bueno, esto tiene que ver con cómo ha sido la evolución del conocimiento del paisaje en este territorio, que arrancó con un mapa de paisaje de la Sierra de Zapata en el año 91, estudio de gráfica integral. Aquí hay autores, el doctor Raúl Sánchez Pizarro, el doctor Gustavo Martín Morales, también participó de su posición en el antiguo Instituto de Geodesia y Cartografía, ICGC. Eso fue en el 91, en el 2005 el Instituto de Geografía Tropical tuvo este mapa. En el 2013 el órgano de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente ya tenía un mapa con un nivel de información mayor. Y por último me tocó a mí tener este mapa, que nos sirvió de base para todo lo que les voy a proponer. Bueno, estos son los diferentes potenciales del paisaje, pero este que está aquí tiene que ver con el potencial de regulación y soporte. Bien, donde están los temas que tienen que ver con los servicios de soporte y los servicios de regulación, porque el resto de los servicios de aprovisionamiento tiene que ver mucho con los otros potenciales, el potencial forestal, bien, el potencial hídrico. Entonces no quisimos superponer esa información. No es propiedad que posee el paisaje de cumplir con las funciones de regulación y soporte que son vitales para facilitar satisfactoriamente no solo la actividad socioeconómica, sino la del propio paisaje como sistema natural. Y ahí está el sistema de evaluación. Y por último, el mapa. ¿Bien? La capacidad de gestión, para nosotros bien importante, porque a veces hacemos un excelente modelo de ordenamiento, pero nos enfrentamos
a un territorio donde no hay capacidad para implementar el modelo que nos estamos proponiendo. Y entonces, por eso fue bien importante para nosotros, teníamos información y por tanto así lo utilizamos, de identificar la capacidad, el desempeño demostrado de las instituciones del territorio para poder implementar en su área de influencia el modelo que se le estaba proponiendo para el territorio. Y aquí están el sistema de evaluación de cada indicador. Bien, es muy bajo, es muy bajo cuando no posee ni programa ambiental y actúan de manera reactiva. Viene la inspección estatal ambiental y entonces es cuando empiezan a correr, pero el cumplimiento de las medidas que se le imponen está por debajo del 40%. Es muy bajo. Entre el 40 y el 60 es bajo, medio entre el 60 y el 80 y alto cuando está por encima del 80%, pero que hay ya entre el medio y el alto ya posee un sistema de gestión, ya en el alto el sistema de gestión es parte de la atención por la más alta dirección de la organización, bien, y hay un alto desempeño ambiental. Esta es la capacidad de gestión. En el caso de la Ciénaga de Zapata, daba media. Quiere decir que la Ciénaga de Zapata, primero, es una reserva de la biosfera. Bien, tiene un nivel de atención, tiene una capacidad, tiene una efectividad en el manejo de las áreas protegidas que está por encima del 80%. O sea, nos estamos enfrentando a un lugar donde tiene capacidad para enfrentar lo que se le está proponiendo. Aquí está el uso potencial, como en todos, y las políticas para ordenamiento. Pero donde me quiero referir es aquí, que tiene que ver con el uso, las políticas, están las unidades ambientales, el uso ambientalmente recomendado, la política y el régimen. Y en la conservación, donde estamos detallando cada uno de los servicios de soporte y regulación que se identificaron. Puede haber muchos más, pero los que se identificaron. Bien, y pusimos aquí ejemplos de algunas unidades ambientales, bien, y cuáles son cada uno de los servicios que se identificaron para cada una de estas unidades ambientales. Que vuelvo y repito, se identificaron, no se evaluaron. Lo que queríamos en ese momento era cartografiar aquellas unidades donde se cumplía con ese servicio. Ya hoy hay algunos servicios que sí se pueden cuantificar, no todos, porque tenemos que decir que hay algunos que no tenemos ni metodología ni equipamiento para hacer ese trabajo, pero hay otros que sí, como el tema del carbono en el bosque, en el suelo, en los envasares. Y bueno, las consideraciones finales es que indiscutiblemente que este enfoque nos ayuda a profundizar en el conocimiento de la estructura y funcionamiento de estos paisajes, así como la situación de los servicios ambientales. Identifica la capacidad de gestión como un indicador que puede constituir fortaleza o obstáculo para la implementación del modelo. Y la conservación, bueno, el último, la conservación de servicios ambientales vitales, el nivel de aprovechamiento en Ciénaga de Zapata siempre fue el régimen de uso bajo, no es un régimen de uso medio, y la capacidad de gestión ambiental es media, lo que nos dice que estamos en posibilidades de poder enfrentar el modelo que se propone. Y hasta aquí mi presentación. Disculpe si me Muchas gracias, doctor Ángel. Vamos a dejar la sección de preguntas al final de las dos presentaciones. Entonces voy a presentar a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Raúl Sánchez Vicens. Es graduado en Geografía en la Universidad de La Habana, posee doctorado en Geografía por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Federal Fluminense. Tiene experiencia en las geociencias con énfasis en sensoramiento remoto, actuando principalmente en los siguientes temas: monitoreo de la cobertura vegetal y uso de la tierra, dinámica, evolución y estabilidad de los paisajes, clasificación y cartografía de los paisajes.
Gracias. Quería primero agradecer la invitación. Para mí siempre es un placer estar aquí. Ya dije anteriormente, mi profesor, doctor Boymanen, fue mi profesor en la universidad. El doctor Juan Mateo fue tipo un faro en la vida profesional, así me mostró cómo se debe hacer ciencia cuando uno sale de la universidad, es otra historia, ¿no? Y mis colegas, profesor doctor Alberto también, de trabajo. Soy profesor de la Universidad Federal Fluminense, más o menos desde 2005, una universidad federal en el estado de Río de Janeiro. Y traje aquí una experiencia que nosotros tenemos básicamente en el monitoreo de los cambios. El término LUCC o LUC, para veces le colocan una L también, es una sigla en inglés, de cambio de uso y cobertura del suelo. En inglés, en la gíria, en el argot académico, es bien consagrado así, en inglés. Entonces, básicamente queremos ver cómo eso se relaciona o tiene algo que ver o participar en el ordenamiento ambiental. Entonces, traje un poco de teoría y voy a comenzar también de atrás para adelante, ¿no? Presentando un poco cómo es lo que aquí llamamos de ordenamiento ambiental, territorial ambiental en Brasil, y cómo la ciencia del paisaje, principalmente una propiedad importante del paisaje, que son los cambios, ¿no? La dimensión temporal del paisaje, y en particular los cambios recientes, o la trayectoria evolutiva de la cultura vegetal y en particular del uso del suelo, cómo eso es relevante de cierta forma para el ordenamiento ambiental. Bueno, en Brasil el término ordenamiento no está regularizado por ley. Se utiliza el término zoneamiento ecológico económico. No tiene nada que ver con lo que llamamos el zoneamiento funcional a veces de los paisajes, ¿no? El zoneamiento ecológico económico es el principal instrumento de ordenamiento territorial en Brasil. O sea, es el principal instrumento de regulación de las tendencias, ¿tá? De uso de la tierra, o sea, uso del espacio geográfico en Brasil. Él está contemplado en la Política Nacional de Medio Ambiente. La Política Nacional de Medio Ambiente por ley, esa ley 6938 del año 81, o sea, aún en el régimen militar en Brasil, que terminó en el 85. Esa política fue implementada entonces en los años 80, pero desde esa época ya reconocido el zoneamiento como principal instrumento de gestión, pero no fue regularizado por decreto hasta el año 2002. O sea, hubo varios intentos en los años, al final de los años 80 y en los años 90 de ordenamiento ambiental, o sea, de zoneamiento ecológico económico a diferentes niveles. A escala federal, principalmente lo que es la Amazonia legal, comenzaron que es ese ejemplo que traje aquí, ¿no? Aquí es el ordenamiento encabezado principalmente por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Llevó a cabo ese zoneamiento de lo que es la Amazonia legal, o sea, de los estados amazónicos brasileños, y otros, principalmente el Programa Nacional de Gerenciamiento Costero. Comenzó también en los años 80 y a lo largo de los años 90 crearon comisiones, se creó el Plan Nacional de Zoneamiento Ecológico Económico, varias iniciativas en estados de Mato Grosso, estados en la frontera agrícola principalmente, todo muy disperso sin que hubiera una política de unificación. En el año 2000 es que cuando se regulariza por primera vez el zoneamiento ecológico económico. Regularizar significa por primera vez tener las directrices metodológicas de cómo se hace eso. Imagínense todas las iniciativas con su propia metodología. Entonces se publica por primera vez en el año 2002 las directrices metodológicas del zoneamiento ecológico económico, que políticamente tenía como principio la comprensión del territorio, generar datos, generar informaciones, obviamente. Brasil es un país continental, entonces, principalmente entender
los recursos naturales y la organización socioeconómica del espacio, del territorio nacional. Buscaba sustentabilidad socioeconómica y ecológica, o sea, sustentabilidad ecológica, social y económica. Una participación democrática. De cierta forma, entraban las instituciones, se hereda de los gobiernos militares una fuerte institucionalización, bien diferente de lo que Brasil vive hoy, que es el camino en dirección al Estado mínimo, más en aquella época se heredó del gobierno militar una fuerte institucionalización, y eso dejaba un margen estrecho a la iniciativa privada. Entonces la idea era traer un poco la iniciativa privada también para el ordenamiento y en menor escala la sociedad civil, o sea, las ONG, etc. Y descentralizar. O sea, por primera vez se trata de crear iniciativas a niveles estaduales, municipales y locales. Tirar de la decisión del Estado, gerenciar todo lo que sería el saneamiento ecológico económico a diferentes escalas, o sea, en diferentes niveles, y a nivel federal queda prácticamente 4 proyectos, de los cuales 3 están concluidos, que es desde la Amazonía legal, el gerenciamiento costero, el ordenamiento costero, y el río San Francisco. O sea, una cuenca importante porque es el abastecimiento de agua a toda la zona del semiárido brasileño, del nordeste de Brasil. Y todo el centro-oeste ainda está en conclusión. Técnicamente, buscaba un enfoque sistémico, multidisciplinar, generar una base informacional. O sea, ya hay un acervo importante. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales o Pesquisas Espaciales en Brasil ya participa del Consejo Nacional de Saneamiento Ecológico Económico, la Comisión Nacional, y hay toda ya una idea de generar bases de informaciones a través de productos de sensoriamiento remoto, imágenes de satélite, datos temáticos, etc. Y interesante es que él basa, desde el punto de vista técnico, en la predicción de la utilización de escenarios. O sea, el ordenamiento, él sigue qué es lo que va a pasar si continúa la tendencia de uso de esas unidades o de ese territorio, ¿no? Y hoy está inconcluso en todos los niveles. O sea, hay algunos ordenamientos o saneamientos económico-ecológicos ya concluidos y otros están aún en andamiento. Algunos estados, el estado de Río de Janeiro, por ejemplo, concluyó hace poco su saneamiento ecológico económico. Esta es la directriz metodológica, aquella que se define en el año 2002. No hay mucha diferencia entre lo que vimos, el ejemplo de Cuba, ¿no? Tiene etapas de planificación donde se define metodología, las instituciones, la movilización de los recursos, o sea, el dinero, las estrategias de acción, la consolidación del proyecto de forma general, ¿no? Identificando cuáles son las demandas, etc. Entonces, todo ese análisis, estructura, se forman los bancos de datos, qué tipo de informaciones van a ser utilizadas, a qué escala, etc. Después hay una etapa de diagnóstico donde se trabaja el medio físico y la dinámica socioeconómica. Tiene también la organización jurídica institucional, porque son los instrumentos de gestión, cómo se van a dar los incentivos o las estimulaciones financieras para promover determinados tipos de uso o proyectos. Y ahí se crea una situación actual. Aquí me llama la atención primero, el término unidades ambientales naturales está en la directriz metodológica. Esto está en internet, ¿está? Todos esos materiales están en el sitio. Porque el saneamiento ecológico económico pasó a ser incumbencia del Ministerio de Medio Ambiente. Salió del Ministerio de Planificación y fue directo al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces en la página es fácil encontrar todos esos documentos. Hay lo que la directriz llama de unidad ambiental natural, un equivalente a lo que sería el paisaje, ¿no? Físico-geográfico. Y lo que llama de integridad o fragilidad de esas unidades. Eso es lo que se trata de conseguir con esa situación actual. O sea, algo similar a lo que sería el estado ambiental del paisaje, como él se encuentra. No en tanto, la impresión que yo tengo personal cuando leí el documento, etcétera, es que
lo que se buscaba era, primero, identificar áreas, hotspots, áreas de biodiversidad que necesitan ser preservadas o protegidas, y no había una preocupación con el estado ambiental de aquellos paisajes o esas unidades ambientales que ya estaban bajo ocupación intensa. ¿Ya? Fue mi lectura particular que hice. Claro, esto es en el 2002 que se lanzan esas directrices. El componente socioeconómico refleja principalmente las tendencias de organización regional, o sea, cómo se perfila ese territorio desde el punto de vista de uso, de utilización socioeconómica, y índices de condiciones de vida, o sea, indicadores censitarios de cómo está la calidad de vida de la población bajo esos proyectos, esos planos de utilización económica. Eso es lo que la directriz indica. Es necesario rever el ordenamiento o el zoneamiento del territorio con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y de generar riqueza. Y aquí hay, en esta fase de pronóstico, o sea, de escenarios, es que se crean esas zonas ecológico-económicas. Es el mapa final del zoneamiento, ¿no? Y una cosa que me llama la atención es que esto se habla poco con esto. Me parece que, o sea, aquí hay equipos enormes y en mi experiencia nosotros participamos en el zoneamiento ecológico económico del estado de Río de Janeiro apenas en la elaboración de mapeamientos de uso y cobertura del suelo. No nos tocó comer más en el proyecto. Ustedes se podrán imaginar que proyectos de este tipo hay una demanda muy grande, hay influencias, hay lobby, influencias políticas, y nosotros somos apenas una de las 4 universidades federales del Estado, y no es hecho por el edital público, sino que la Secretaría Estadual de Medio Ambiente indicó quiénes serían las universidades que participarían, además de los otros centros, ¿no?, que elaboraron ese proyecto. Él ya está concluido, también está disponible en internet. Y un detalle que hay poco énfasis en los campos, o sea, esa situación o esa integridad de los paisajes o esa zona, ellas reflejan poco o incorporan poco los cambios. No es que no se tome en consideración la transformación o el nivel de antropización de esas unidades, sino que lo que se tiene como dimensión temporal es un poco la evolución socioeconómica a partir de indicadores, más no cómo ha ido evolucionando esas unidades ambientales. Ahí yo entro un poco en entonces cuál sería el papel de esos cambios en el uso y cobertura del suelo como cuestión fundamental. Eso se está convirtiendo, si no se convirtió ya, en un paradigma dentro del pensamiento ambientalista o mismo dentro de la ciencia geográfica como un todo, o dentro de la ciencia, que es la cuestión de los cambios, una cuestión fundamental de cómo la Tierra cambia y cuáles son las consecuencias para la civilización humana. No le podemos dar más la espalda a esto, cómo se está transformando la cobertura vegetal, el problema de las crisis sociales, migratorias, los eventos extremos, los cambios climáticos, etc. Todo eso se le puede dar más la espalda, como el peso que tenía en el 2002 no es el mismo que puede tener hoy al hacer ese tipo de análisis. Y los cambios son una propiedad inherente a los sistemas terrestres. Eso lo aprendimos, lo que nosotros tenemos como gurú, por ejemplo, por lo menos en la escuela geográfica en Cuba, ¿no?, que es el concepto de ecosistemas de Víctor Sochava, y por supuesto el profe Mateo, que es nuestro gurú en la escuela cubana de geografía y de paisaje. Tanto en el libro clásico de Sochava, ¿no?, la introducción a la doctrina de los geosistemas, hay un capítulo dedicado a la dinámica y evolución del paisaje. Y yo siempre aprendí con el profesor Mateo que
el tiempo, los cambios a lo largo del tiempo son una propiedad importante de los paisajes. Y siempre ellos son divididos en estados funcionales del paisaje, que pueden ser también estados dinámicos o cíclicos, y estados permanentes, ¿no? Que como propiedad inherente a los paisajes. Estados cíclicos, como es el funcionamiento, ¿no? Son mudanzas a diferentes escalas y que siempre tienen un retorno a las condiciones ideales, ¿no? Ellos reflejan básicamente esos ciclos geoquímicos, ¿no? O biogeoquímicos en el paisaje, que llevan a diferentes estados funcionales. Un estado estable es aquel donde, fácil de imaginar, ¿no? Sí, de una forma más simple o simplificada, donde la energía y la sustancia de entrada equivalen a la energía y sustancia de salida. Ya cuando entra menos de lo que sale, y se torna inestable. Por ejemplo, aquí en el semiárido brasileño, en un determinado periodo, hay poca humedad. Entonces eso crea una cierta inestabilidad. O sea, hay una demanda, hay un estrés hídrico producto de que los ingresos son mucho menores de lo que sale por evapotranspiración, por ejemplo. O un estado crítico, cuando entra mucho más de lo que consigue salir. Un temporal, un ciclón. En la Florida, por ejemplo, hay una cantidad de agua mucho mayor que la que consigue salir, y hay penetraciones en mar, no hay escurrimiento suficiente y acontecen las inundaciones. Otra forma de organización de la envoltura geográfica, el paisaje no permanece en un estado estático. Entonces hay cambios diarios, por ejemplo, como las mareas, hasta cambios hiperanuales. O hay años de extremos climáticos, el niño, la niña, etc. O los propios estados del ciclo anual, ¿no? Los estados primaverales, los estados ambientales tardíos, etc. Los estados dinámicos del paisaje son una correlación entre la estructura, el funcionamiento y un balance energético dentro del paisaje. Y los cambios obedecen a un mecanismo de autorregulación. El concepto de autorregulación y autoorganización están desde la doctrina de los biosistemas, de Social. Son conceptos importantes, tienen mucho que ver con los conceptos, por ejemplo, en la ecología de resiliencia. Más es aquí autorregulación, y en particular los umbrales de autorregulación y autoorganización del paisaje es lo que va a determinar hasta dónde un cambio es cíclico o dinámico y dónde el cambio se torna permanente o evolutivo. Son conceptos importantes, ¿no? Autorregulación y autoorganización. Los cambios evolutivos, a diferencia de los cambios dinámicos, ellos son irreversibles. O sea, resulta en una nueva estructura funcional del paisaje. El cambio evolutivo acontece cuando se ultrapasa el umbral de autorregulación y el paisaje se autoorganiza. Por ejemplo, en la línea de costa, un manglar se convierte en un playazo, en un salario, porque las condiciones hipersalinas que el propio manglar condiciona hacen que este le dé paso a una sucesión vegetal. El paisaje se autoorganiza porque no consigue más autorregular los extremos de salinidad o los extremos de humedecimiento, etc. Aquí también trae un estado de hileras evolutivas, ¿no? Como por ejemplo los sistemas de terraceamiento. El paisaje va cada vez ganando más altura y alejándose más de las condiciones marinas y entra un poco más en las condiciones terrestres. Por tanto, los cambios del paisaje son un reordenamiento del sistema, ¿verdad? Y eso lleva a un balance energético y también material, ¿no? de sustancias. Son una respuesta a excedentes internos y una reacción a los disturbios o perturbaciones, porque los vectores de cambio, ellos pueden ser, vamos a ver, desde vectores graduales de pequeña magnitud más constantes hasta disturbios de grande magnitud y que son efímeros de corta duración. Los mecanismos de autorregulación garanten la estabilidad, la resiliencia, ¿no? de esos paisajes, y la estabilidad de los paisajes depende de su trayectoria evolutiva. O sea, los diagnósticos, como vimos ahí en el zoneamiento, a veces son estáticos en el tiempo. Se hace un diagnóstico a partir de indicadores y se dice: este paisaje está así, este paisaje está asado. Pero en ocasiones no se considera en qué trayectoria el paisaje está, porque el estado puede ser momentáneo para
un determinado corte en el tiempo. Más la trayectoria trae consigo informaciones relevantes de la salud o del estado ambiental de ese paisaje. ¿Ah? Por ejemplo, los estados funcionales del paisaje en determinados cambios pueden ser homeostáticos, donde hay un equilibrio entre el balance energético y la capacidad de autorregulación. Yo traje aquí las Cabrucas, es un sistema agrícola del sur del estado de Bahía, en la costa atlántica del Brasil, donde se consorcia cacao con bosque, con floresta plana. ¿Ah? Él está dentro de un lineal o umbral de autorregulación, un estado que llamaríamos de homeostasis. Inestable, donde el balance está alterado, con desvío de funcionamiento y hay una ruptura de la integridad. Por ejemplo, una pecuaria intensiva, un adensamiento del pastoreo, como en la Amazonia, por ejemplo, la desrobada y aumento del tamaño del rebaño, que lleva a un estado de inestabilidad. O puede ser crítico, donde los cambios de la estructura exceden esa capacidad de autorregulación. El paisaje se autoorganiza. Aquí, por ejemplo, una cicatriz erosiva en áreas, aquí es en Mato Grosso, pero Mosoroca es el término para esa feición o esa unidad gemofólica. No sé cómo le llamamos en Cuba, cárcava, no, cárcava es un deslizamiento. Mosoroca es el término en portugués que se le da a ese tipo de feición erosiva. Bueno, ahí tenemos paisajes que pueden tener un estado, ¿no?, ambiental en función de cómo se comportan dentro de una trayectoria. Paisajes optimizados, por ejemplo, aquí esto es en el Pantanal brasilero, ¿no?, del lado de Brasil, ¿no?, donde hay una pecuaria extensiva completamente adaptada a las condiciones de un humedal. ¿No? O sea, históricamente el adensamiento es inferior a una cabeza o por hectárea. ¿Ya? Un área extensa y por esas condiciones cíclicas no permite un adensamiento del rebaño. Paisajes compensados son aquellos en los cuales hay medidas de manejo que permiten compensar el impacto de la actividad. Por ejemplo, esta es una cuenca en el interior de la isla de Java, en Indonesia, donde el arroz se concentra en los terraceamientos, en el fondo de valle, y todas las vertientes aquí están cultivadas. No lo parece, pero están. O sea, ellos mantienen sistemas de cultivo consorciados a los bosques en las vertientes de las cuencas. Aquí un ejemplo de la Huasteca Potosina, en la Sierra Madre Oriental. Una combinación de diferentes cultivos y remanescentes del bosque, ¿no?, de la Sierra Madre Oriental, aquí principalmente. Bueno, por supuesto, está lleno de que hay plátano, pero también hay mucho jalapeño, habanero, de esa cantidad de chile que uno encuentra en todas esas, las milpas, ¿no? Y bueno, ya había presentado también las Cabrucas en el estado de Bahía. Un ejemplo también de estado funcional del paisaje son los paisajes que están agotados, donde el sobrepastoreo, esto de aquí es en el nordeste de Brasil. El exceso de pastoreo lleva a una erosión superficial del suelo prácticamente irreversible. Un paisaje agotado, en los cuales apenas medidas extremas podrían devolver a una trayectoria de estabilidad. Todos estos estados ambientales están relacionados a una trayectoria y no a un estado único en el tiempo. Por ejemplo, paisajes tecnológicamente sustentados. ¿Qué es esto? Sí, esto es lo que en Brasil llaman de chapadas. En verdad es una mesa en vasillas, en cuencas sedimentarias, que tienen un estrato superior laterizado, entonces mucho más resistente, dada esa fisionomía tabuliforme o de meseta, ¿no?, con una vertiente anaclinal escarpada, y la depresión aquí fluvial va dejando estos restos. Es un paisaje residual llamados de chapada, y arriba da para ver el agronegocio o la soya, todo plantado aquí. Esto aquí es un suelo arenoso, cuarcílico, que en condiciones naturales sustenta una sabana baja, poquísima fertilidad, pero tiene unos rendimientos enormes.
si considera la trayectoria evolutiva, por ejemplo, dos variables, la productividad en toneladas por hectárea y los insumos, principalmente fertilizantes, los defensivos agrícolas o el riego, va a ver que es una línea recta. O sea, para mantener determinados niveles de productividad es necesario cada vez más aumentar los insumos. Entonces decimos que esos paisajes están tecnológicamente sustentados. Corte los insumos y vea lo que pasa con la productividad. No obstante, Brasil es líder mundial en producción de grano, usando ese tipo de sistemas. Y están los paisajes alterados o destruidos, como la mineración y la desertificación, donde no hay, o sea, el umbral de autorregulación ya está ultrapasado de una forma que no hay reversibilidad posible, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? Primero, ¿dónde los cambios ocurren? ¿Cuántos cambios están ocurriendo? ¿Quién es impactado por los cambios? Y la causalidad. ¿Por qué los cambios ocurren? O sea, toda esa serie de cuestiones es lo que nos lleva a entender, ¿ya?, realmente el estado o la salud de esos paisajes y dar un subsidio de esa forma en lo que sería el ordenamiento, los planes de ordenamiento. Y aquí, bueno, ¿cómo detectar y medir los cambios? Voy a entrar un poco en la cuestión metodológica de nosotros como academia. Podemos llegar, 5 minutos, bien, sin problema. ¿Cómo llegarle a ofrecer ese tipo de subsidios a los gestores o a los planos de ordenamiento? ¿Cómo medir? Bueno, aquí yo traje un ejemplo. Desde que se tomó por primera vez la primera fotografía en París, ¿ya?, la civilización no paró más de observar la Tierra hasta los días de hoy. Desde que un periodista, Félix Nadal, tomó la primera foto sobre París, de allá para acá no paramos de observar la Tierra, y es una buena herramienta para obtener información. Casi todo el mundo ya vio eso aquí, ¿eh? El mapa de uso y cobertura. Ahora, el mapa de uso y cobertura es el mejor modelo de los sistemas terrestres. ¿Cómo? Esto aquí es un mapa de uso y cobertura del Pantanal Matogrossense. Eso aquí es un delta, un abanico aluvial del río Tacuarí, y esto aquí es toda el área de sabana de Chapada. ¿Cómo este mapa refleja el mundo real? ¿Cómo en este mapa yo puedo ver cómo se está comportando, por ejemplo, el tamaño del rebaño, el área de pasto, el área inundada a lo largo del tiempo? ¿Okay? O sea, ¿cómo yo puedo en un mapa de su cobertura incorporar esa información de cómo el crecimiento aquí del rebaño está acompañado de un desmatamiento o de deforestación? Porque eso es un fenómeno que hay. Si uno plota los datos, tanto de área desmatada cuanto de tamaño del rebaño, va creciendo a lo largo del año. ¿Cómo esto muestra ese adensamiento? Por tanto, hay un marco, ¿ah?, en el modelado de los... Me disculpen por el portugués. Como hay un nuevo marco en el modelaje de los sistemas terrestres, que es la detección de los cambios. ¿Ah? Eso pasó a ser un paradigma metodológico ya hace algún tiempo, desde que pasamos a tener grandes series temporales de informaciones o datos de teledetección. ¿Ah? Por tanto, hay una nueva agenda de geoinformación que en la detección remota, que es el modelaje de los cambios utilizando grandes volúmenes de datos geoespaciales. Y ahí tenemos el programa de observación de la Tierra, que la NASA lidera, pero no es exclusivo de los americanos. O sea, aquí entran todos los sistemas de observación de la Tierra disponibles prácticamente en tiempo real y en grandes volúmenes de datos. Y eso incorpora todas las constelaciones, eventos. Bueno, aquí está desde el Landsat 7, ya estamos en el 8, y para el año que viene tendremos el programa Landsat 9. Voy a aumentar ahí. Y por tanto tenemos en el sistema de observación de la Tierra también un Big Data. O sea, pasamos a tener grandes volúmenes de información con todo lo que eso demanda y sus características. La velocidad con que recibimos las informaciones prácticamente hoy en tiempo real, el volumen de información, eso es un ejemplo de la serie Landsat, pero podemos ver, este slide es un poco viejo, es 2017, cómo estaría, pero esto en tamaño, ¿ah?, en terabytes, creo, de información, una cosa así.
y la variedad que tenemos de radar, láser, sensores ópticos, etc. Una enorme variedad de fuentes de datos que generan desafíos, cómo disponibilizamos, cómo manejamos y cómo aplicamos eso. ¿Ah? A final de cuentas, ¿qué buscamos en grandes sistemas, en grandes bancos de datos de observación de la Tierra? Aquí yo traje, yo tiré de un artículo, un líder de investigación en la Universidad de Humboldt en Berlín, el profesor Patrick Hoster, él lidera el grupo o el laboratorio de geotecnología, donde él indica los cambios relativos a drivers o vectores de cambios que pueden ser desde lentos hasta grandes disturbios como las revoluciones, crisis políticas, epidemias, etc. Y hay un artículo que yo siempre cito, que es el abandono de tierras agrícolas a partir del desastre de Chernobyl. Él prueba incluso en ese artículo, todo lo que está en azul es lo que se abandonó cuando se derritió la central, y todo lo que está en rojo es lo que se abandonó cuando la Unión Soviética dejó de existir. Él muestra aquí cómo el cambio de sistema fue más traumático para la agricultura que la propia el basamento de radioactivo. Entonces, el análisis de los cambios puede estar basado en objetos o en eventos. Eso es otro marco. O sea, aquí, solo para qué cosa es un objeto, por ejemplo, las islas del Caribe son objetos. El evento, es decir, el huracán Irma es un evento. Y eso es otro marco. O sea, una cosa es centralizar nuestra atención en cómo está un objeto a lo largo del tiempo, y la otra cosa es los cambios, los eventos. ¿Qué tipo de evento provoca qué tipo de cambio? Eso se ha convertido también en un nuevo paradigma metodológico. Objetos existen, eventos. Aquí, se me olvidó poner la cita, es el antiguo director del INPE, tiene un artículo donde él separa eso. Primero, orientado a objetos sería el espacio primero. A la gente es lo que hacemos muchas veces. Uno clasifica diferentes escenarios. ¿Cómo está el uso de cobertura aquí, en varios años, ¿no? Desde B0 hasta BN. Y aquí tenemos un píxel y cómo ese píxel cambia a lo largo del año. Cuando viene el tiempo primero, se clasifican series temporales, y lo que nos interesa es el año y qué tipo de evento generó un cambio. ¿Tá? Entonces esos son los dos tipos de enfoque que uno puede encontrar hoy: el espacio primero o entonces los eventos primero. ¿Tá? Antes de venir para acá yo hice esa investigación, una consulta rápida en la revista, en la Remote Census of Environment. Yo di hice una consulta por el Time Series y anoté cuántos artículos desde el año 90 hasta el año pasado, y esto muestra cuántos artículos que contienen como keywords, bueno, artículos de tres tipos: de review, de investigación, o artículos sobre colecta y de datos, ¿no? Esas tres filtros, y la palabra clave o Time Series. Da para ver cómo ha crecido la producción científica utilizando ese término. O sea, series temporales, grandes volúmenes de datos, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de cómo la curva temporal él nos trae los cambios. O sea, aquí utilizando NDVI, que es un índice de vegetación, el comportamiento de la curva cuando es floresta, el desmatamiento, el pasto y la agricultura. O sea, cómo va evolucionando y ese registro que hay en la curva, y cómo utilizar la serie temporal para entender el estado ambiental de los paisajes. Aquí un ejemplo, hay un banco de series MODIS. Yo utilicé aquí un área de maíz, y esta es la curva MODIS desde el 2000 hasta acá. ¿Qué es interesante en esta curva? A partir de determinado momento, en el 2006, la curva se tornó bimodal. Significa que si había una zafra de maíz al año, a partir del 2006 comenzaron a haber 2 zafras de maíz. Y eso coincide con la introducción de una variedad transgénica de maíz que permite una zafra corta en el invierno de maíz. ¿Cuánto eso es relevante para el estado ambiental del paisaje? Nosotros sabemos que desde 2006 para acá hay más insumos agrícolas siendo colocados ahí, hay más productividad, se extrae más,
¿tá? En ese paisaje. Si llegáramos hoy, íbamos a ver que hay 2 zafras, pero ¿y desde cuándo está eso? O sea, hay información relevante en el análisis con base en trayectoria. ¿tá? Este es un ejemplo que incorporamos entonces en el procesamiento de imágenes, la segmentación del espacio y la segmentación del tiempo. Segmentación del espacio es dividir objetos. Segmentación del tiempo es dividir la time series en 3 y entender qué es lo que está pasando. Aquí hay varios mapas. La detección de los cambios con base en trayectoria. Hay un artículo del 2007 de un grupo de la costa noroeste de los Estados Unidos, básicamente el Servicio Forestal y la Universidad de Oregon, donde ellos crearon un algoritmo de segmentación del tiempo. Y después ellos publicaron recientemente un grupo enorme de autores. Aquí está no solo el grupo de investigación de la Humboldt, de la Facultad de Geografía de la Humboldt, como también ese grupo de Oregon y Seattle y otras más que yo no sé quiénes son, pero son los que yo conozco, son los de los americanos y los alemanes, donde ellos ya traen toda una teoría mostrando que análisis bitemporales no son suficientes para entender toda la trayectoria. Déjame mejorar un poco. Bueno, ese algoritmo hoy en día, ya hay un artículo, ¿tá? En la Remote Sensing, que explica cómo ese algoritmo está disponible en Google Earth Engine. O sea, hay una interfase donde uno coloca aquí algunos parámetros, segmenta. Aquí lo que está en rojo es el modelo, lo que está en azul es la time series, y a partir de ahí uno coge estos parámetros, los coloca dentro del script, dentro del código, a rodar, y ahí tiene ya los modelos. Bueno, ¿y qué hacer con la salida? Voy a colocar un ejemplo. Este es el estado de Río de Janeiro. El estado de Río de Janeiro es el estado más montañoso de Brasil. Él tiene aquí unas áreas de montañas en la Sierra del Mar. Son unos bloques tectónicos separados de este otro bloque aquí al norte, que es la Mantiqueira, por una estructura, una depresión de falla estructural del río Paraíba. Aquí también es otro planalto. Entonces están las áreas elevadas, la depresión estructural y todo el litoral, algunos núcleos, que es lo que dicen de macizos costeros, que son intrusivos, un delta, el delta del río Paraíba, y todo lo demás son áreas en Brasil les llaman de valladas. Ese es el mapa tipológico de los paisajes, que recién terminamos, está en los 30% de edición manual ahora, antes que publiquemos el mapa, pero ya estamos utilizando. Básicamente ese es el segundo nivel jerárquico de clasificación, y esta es la metodología que utilizamos para estudiar los cambios de uso de cobertura del suelo, básicamente la cobertura forestal a través de trayectoria y también en áreas agrícolas. Eso es un ejemplo, es una tesis de doctorado de este año que utilizó ese algoritmo, los Landtrends, toda la serie Landsat anual, bajamos del repositorio del Servicio Geológico Americano y producimos diferentes trayectorias. Trayectorias de revegetación, trayectorias de desmatamiento seguido de revegetación, trayectorias de desmatamiento permanente, etc. Aquí algunos ejemplos, estas son las trayectorias y la secuencia. Esta aquí es la time series y ese aquí es el modelo que él utiliza, ¿no?, de segmentación. Eso es interesante porque esos valles son áreas en que no hay información y la curva lo salta. O sea, el modelo funciona bastante bien. Y a partir de ahí, pues, varios tipos, recuperación abrupta, por ejemplo. Eso aquí, recuperación abrupta, es típico de silvicultura, de eucalipto. Entonces, lo que utilizamos para clasificar son curvas y no muestras espectrales. Las áreas son pequeñas, entonces a esta escala no se verían. Lo que hice fue rodar un índice de kernel para poder ver los núcleos de adensamientos de área, en este caso, desmatamiento. Áreas de desmatamiento en 30 años en el estado de Río y su contrario, áreas de recuperación en 30 años en el estado de Río. Si utilizamos una regionalización, no es la regionalización físico-geográfica, porque nos falta hacer eso. Entonces utilizamos una de las tantas regionalizaciones en el estado de Río de Janeiro. Si es un estado, tiene que haber 40.000 regionalizaciones, porque cada cualquiera la suya. Yo no sé por qué no consiguen ponerse de acuerdo, es tan difícil todo, pero bueno. Entonces utilizamos una regionalización y ahí hacemos esta clasificación. Por ejemplo, regiones con desmatamientos antiguos, claro, porque la time series
Y la segmentación del tiempo nos permite identificar la edad de una determinada cobertura. Entonces, ¿qué edad tiene una vegetación secundaria? Eso es difícil. Por ejemplo, la gente de ecología utilizan indicadores de especie para saber si más o menos si es un estado inicial, si es un estado tardío, si es un estado de colonización, etc. Aquí tenemos la edad en que comenzó la revegetación bosque. Y entonces, bueno, tenemos aquí desmatamientos antiguos y graduales, las recuperaciones, o sea, es posible caracterizar el estado de la cobertura vegetal en un paisaje. Bueno, ese es otro fenómeno, el abandono de tierras agrícolas. Hay un montón de publicaciones sobre ese fenómeno. La mayoría en países del antiguo campo socialista, menos Cuba, donde se han estudiado cómo fue el abandono de tierras agrícolas por el disturbio de queda del campo socialista. Los Cárpatos romanos, en Ucrania, aquí hay de todo para entender cómo mapear, etc. O sea, eso también estas son las áreas de agricultura del Estado, la agricultura cañera. Bueno, voy a mostrar. En el área serrana, básicamente, áreas agrícolas. Aquí en el norte, lo que sobró de café en el estado de Río de Janeiro, que fue extinto, fue el mayor productor mundial de café en el siglo XIX. Hoy lo que queda es eso, aquí arriba, ¿no? Y la caña de azúcar. Y la sustitución hoy de la caña por la piña y también por el que no aparece en la foto, la yuca. Entonces, por ejemplo, esta es la tasa de abandono agrícola de las tierras del 88 al 2017. Vean, estas son las áreas, apenas los municipios que no tuvieron abandono. El resto, de una forma u otra, perdieron un percentual importante de sus tierras plantadas. Aquí, esto, por ejemplo, es el área plantada del 88 para acá. Y esto es el tamaño del rebaño bovino. Río está sustituyendo toda su área agrícola por pasto. ¿Cómo eso impacta el estado ambiental de los paisajes? Estos mapas aquí, por ejemplo, muestran el adensamiento del ganado. Esto significa cabezas por hectárea. ¿Okay? Hay algunos municipios donde ultrapasa 2 o hasta 3 cabezas por hectárea. Es un estado que es el estado más montañoso del país. Eso implica en erosión y nada. Bueno, no sé si se acuerdan del mapa de paisaje, que toda esta área aquí es montañosa, apenas aquí que es las áreas de baja. Entonces aquí algunos ejemplos. En esta depresión vemos mucho esas áreas aquí, que el mapa está en marrón, básicamente es áreas donde no queda más cobertura vegetal. Y el ganado está ahí, en todas ellas. Aquí se ven las vacas, ¿no? Esto es lo que tenemos en el norte del estado, básicamente. ¿Qué trayectoria evolutiva se encuentran esos paisajes, esas colinas? ¿Okay? Bueno, y para encerrar, ¿cuáles son las perspectivas? Trabajar con grandes bancos de datos de observación de la Tierra ya es una realidad y es lo que va a nortear de aquí para adelante. El aumento en el desempeño a través de nuevos algoritmos que pasa por programación. Hoy en día es o Java, o Python, o R, o sea, todo ahora va a ser a partir de algoritmos de programación. Y análisis orientado a eventos y trayectorias evolutivas, buscando la causalidad de la mudanza y todo en una búsqueda continua por la sustentabilidad. Ese es, desde el punto de vista académico, teórico, metodológico, lo que nosotros como universidad apuntamos al ordenamiento, que es una decisión que no cabe apenas al medio académico, sino a la sociedad como un todo. Me disculpen, me pasé un poco, esa es cualquier cosa, voy a disponibilizar la presentación, pero voy a disponibilizar toda nuestra experiencia, que no es tanta, pero por lo menos lo que hemos avanzado aquí en nuestra universidad, que tiene la vista más bonita de todas las universidades de Brasil. Está a la orilla de la bahía de Guanabara. Sobre todo la vista de Río. Y sobre todo del Instituto de Geociencia. Bueno, vamos a preguntas. Los invitamos a la mesa. ¿Allí?
Sí. Bueno, yo me hago un comentario breve. La idea original era más bien hacer una especie de taller, pero por los tiempos sabíamos que no iban a estar todos los estudiantes y demás, y yo espero que a futuro, con la presencia de Ángel, que va a estar con nosotros aquí un buen tiempo, con la colaboración de Ángel Río, tuvo que salir ahora por una razón personal, me dijo que se tenía que, pues trabajar un taller de 2 o 3 días, y con todos estos aspectos de diferentes metodologías vinculadas al ordenamiento, en experiencia de Cuba, Brasil, México y de otros países, ¿no? Creo que lo podemos todavía crecer un poquito más. Yo quería decir que yo iba a hacer una presentación, y yo me había gustado, pero realmente pues es mucho del tiempo dentro del taller, no es, o sea, este tipo de seminarios no es un taller, no se ve. Pero en sentido general, la problemática de los 3 países es la misma. Los 3 países están a la búsqueda de metodologías donde se pueda resolver el problema. El principio que nosotros nos trabajamos de la Escuela de Paisajes, que bueno, pues originalmente es de Alemania y Rusia, que después en Cuba se desarrolló, Mateo fue mi profesor, yo fui profesor de ellos tienen alumnos, y bueno, pues, por supuesto es un proceso de continuidad, ¿no? En el tiempo. Quería decir que además el desarrollo de metodología, la problemática al final es la misma, o sea, los problemas de Cuba es que se necesita resolver el problema de la sostenibilidad, en México la sostenibilidad, los problemas que ahora planteaba de cómo la desertificación y cómo estos procesos de degradación están ocurriendo, lo acabamos de ver en Jalisco, cuando estuvimos en Santiago, por todos los altos de Jalisco tienen esa misma situación con la ganadería, en fin, vemos que es una problemática que se repite, y la idea es tratar de trabajar metodologías comunes, que se adapten a cada país, por supuesto, sus condiciones cuando trabajan en este sentido. Entonces yo, bueno, en particular quiero darle las gracias porque algunos tuvieron incluso poco tiempo para estar un poco con nosotros aquí, y mi propuesta fue que nos apoyen el año próximo, porque Diego estará aquí organizando también, hacer ya un taller un poco más grande, con estas temáticas que me parece que son sumamente importantes. Entonces, pues, gracias a ustedes también por su presencia. Una lástima, como ha dicho, ¿no?, del tiempo y del espacio. Me parece, Ángel, en tu presentación, que el caso del pago de los servicios ambientales, ¿no?, aparte de los servicios de ecosistema, se está viendo ahora como yo explicaba, con la reciente taller que hubo, ¿no? Y hay un proyecto grande que está financiando sobre el título de Ecovalor, ¿no? Muy rápido, si tú pudieras. Sí, mira, ya esto que nosotros estamos planteando, ya incluso Basal lo va a incluir en los próximos modelos de ordenamiento. Ya el tema de los servicios ecosistémicos o de servicios ambientales, ya es un hecho. Ya incluso en estos días acaba de ocurrir un encuentro del proyecto Ecovalor. El proyecto Ecovalor va en la provincia de Matanzas, que es la única provincia que está como provincia dentro del proyecto de manera completa. El proyecto Ecovalor es un proyecto de 9 millones de dólares aportado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, lo que se conoce de sus siglas en inglés como GEF, que era lo que ustedes leían, o sea, el GEF es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, está aportando esa cantidad de dinero por un periodo de tiempo de 6 años, y donde los modelos de ordenamiento ya van a incluir el tema de los servicios ecosistémicos y la valoración económica de esos servicios ecosistémicos, porque nosotros incluso estamos queriendo hacer mapas donde podamos que todo el mundo pueda ver la estimación del valor, ¿sí? O sea, poder decir, miren, estos son ecosistemas que tienen un valor estimado, porque a los decisores eso es algo que es bien importante. Entonces, esas son de las cuestiones. Ahora se acabó de hacer una reunión para Ciénaga de Zapata. Ciénaga de Zapata tiene este adelanto. Se está haciendo también en el municipio de Maití, que lo está conduciendo Alfredo Cabrera, y ya entregamos los primeros mapas de funcionamiento, los primeros mapas de servicios ecosistémicos, aquello en el marco de Basal, y lo que yo te estoy planteando en el marco del proyecto de valoración económica, donde uno de los sitios pilotos para el modelo de ordenamiento ambiental, incluso ya planificación física, va a incluir en la metodología de los esquemas provinciales de ordenamiento territorial estos temas. Bien, porque
no solo vale con que desde el punto de vista académico eso se esté manejando, sino que se introduzca después en los esquemas de ordenamiento territorial a escala provincial. Eso es lo que te puedo decir. Y una pregunta entonces para seguir. En el caso de Tulo, yo vi que hablaste del plan 3 para los cambios, pero en el caso de la serie de Morris, ¿no? Se usa más en BIFAS, ¿no? que el plan 3, que es otro tipo. ¿Han trabajado ustedes ahí con el BIFAS? Trabajamos, hay otros modelos, incluso rueda también para Landsat. Además del BIFAST, el DBEST también. Y son modelos que buscan principalmente disturbios abruptos. Entonces son muy buenos para identificar cambios abruptos en la time series, en la serie temporal. En algunos casos vale la pena rodar. Hay otros modelos también, otros algoritmos. El problema es la operacionalización. ¿Cuál es la ventaja de Engine? Primero, que el acervo está en la nube. Entonces no tienes que estar normalizando, corrigiendo radiométricamente. Y después que ellos tuvieron el cuidado de que los algoritmos hicieran una composición de imágenes que eliminara ruido, efecto de nube, o sea, máscara de nube y sombra de nube. Por ejemplo, en el caso de altas latitudes es posible definir un periodo de mayor crecimiento vegetacional. Entonces, el modelo originalmente, por default, si uno entra al modelo de Land Trend en el engine, él viene para junio creo que hasta septiembre. Entonces, lo que tuvimos que hacer en el trópico es lo estiramos al año entero y quisiera el composite, la composición. O sea, hay varios modelos. El mejor modelo, en verdad, es aquel que uno domina más. Punto. Ahora, y hay modelos específicos para determinadas cosas. Yo creo que el BIFAS, por ejemplo, es muy bueno para determinar cambios, la quema, por ejemplo, etc. Ahora hay unos modelos integrados que utilizan las salidas del Land Trend con análisis orientado a objetos, geovia, para tratar de mapear los cambios. Y no solo mapear, principalmente es identificar. O sea, el mapa deja de ser pierde un poco de la relevancia que tiene. La información es lo más importante. Entonces es como si tuviéramos un objeto, un píxel y una historia clínica asociada a ese píxel. Entonces el banco de datos pasa a ganar un poco más de relevancia sobre la expresión cartográfica, que no va a desaparecer, ni mucho menos, yo pienso. Pero sí, la información que está contenida en la unidad espacial, ese banco de datos pasa a ganar un papel más relevante en el análisis. Extraer informaciones de esos datos, más que un mapa. Aquel marco, ¿no? El mapa de uso de cobertura dejó de ser fundamental. O sea, pierde relevancia a partir de ese marco de los cambios. Bueno, hasta donde entiendo, los modelos que presentaron tienen son instrumentos legales que están preocupados por la participación democrática. Y pues quisiera saber, pues desde su experiencia, cómo se ha manejado este asunto de la participación y si estos instrumentos están preocupados de alguna manera por la legitimidad y por la representación de los intereses, pues así, de la población, y cómo le están haciendo para manejarlo. Bueno, yo les puedo decir, fíjense, ese esquema metodológico que yo presenté del modelo de ordenamiento ambiental validado en el municipio de Aguajay desde 2011, incorpora la participación popular. O sea, todos los sectores de la economía, los servicios y la población están invitados a esos talleres de participación, donde incluso las prioridades van, o sea, siempre hay un equipo técnico que valora la información desde el punto de vista técnico, pero esos resultados
nace inicialmente del levantamiento de la información y después se vuelven a presentar a los actores sociales de cada uno de los territorios. Es más, eso es un proceso que a veces demora, pero queremos que el modelo sea participativo, para que tenga toda la legitimidad, porque después lo aprueba, sí, el Consejo de la Administración Municipal, pero queremos que la comunidad participe. O sea, nosotros en Ciénaga de Zapata tenemos una experiencia en los temas de adaptación al cambio climático que, bueno, el doctor Gustavo empezó a participar con nosotros en 2006, 2007, en una estrategia de adaptación al cambio climático con participación comunitaria. Y muchas de las medidas de adaptación para el tema del recurso hídrico salieron de los propios comunitarios. Medidas bien blandas, no eran soluciones duras, eran medidas con una óptica comunitaria. En vez de hacer grandes obras hidráulicas, lo que nos propusieron las personas que vivían en Ciénaga de Zapata era hacer esclusas rústicas. Y eso trajo como resultado la reevaluación del programa de manejo de recursos hídricos de Ciénaga de Zapata, que traía como resultado grandes obras hidráulicas. Bien, y permitió reevaluar ese programa. Entonces, para nosotros ha constituido, no vaya a pensar que eso ha sido hace muchos años, estoy hablando 2011, cuando empezamos con Yaguajay, y se ha sido muy riguroso en eso, porque hay veces que no tenemos, nosotros queremos acabar rápido, pero los que van llevando todo el tema metodológico, conceptual, también del tema género, bien, nos dicen, oh, tranquilo, no importa que nos demoremos un poco, pero necesitamos que estén presentes todos los actores y todas las visiones que nos permitan cubrir todo el espectro del interés comunitario. Y hasta ahora eso se ha ido cumpliendo. Es más, si no se cumple, no sé si ustedes vieron que en mi esquema inicial decía, se termina cada etapa con un taller participativo, y está en rojo. Eso no es negociable, eso hay que cumplir. Bien. Bueno, en Brasil, como en todos los países capitalistas, el capital tiene un papel importante. Entonces, las instituciones, el Estado, tiene algunos instrumentos que permiten estimular o, de cierta forma, regular las actividades. Al final de cuentas, va a ser el capital quien va a decidir cómo se va a organizar el territorio. También hay una diversidad muy grande. O sea, en algunos lugares hay, dependiendo de la orientación política del Estado o de los municipios, ¿no? del gobierno, se permite más o menos participación de las comunidades, por ejemplo, en el saneamiento de la Amazonía legal es importante las reservas indígenas. Si uno observa dónde están las mayores áreas de conservación de la naturaleza en Brasil, están en el sistema de unidades de conservación y en las tierras indígenas. Entonces, obviamente pasa a tener un peso más. Al final de cuentas, es el capital que decide y la orientación política. Entonces, por ejemplo, de enero para acá, la deforestación en Brasil, según datos recientes de este mes de limpio, aumentó en más del 85% en relación al año pasado, porque hubo un cambio en el perfil político, en la dirección política del país. Entonces, directriz metodológica prevé participación, una decisión participativa del ordenamiento. En la ejecución es donde varía de lugar a lugar y varía también dependiendo de quiénes son los actores. Más la directriz metodológica contempla. Hay que entender que la directriz metodológica del saneamiento sale del medio académico, donde es un medio mucho más plural, tiene una inclinación social mayor hacia la participación. O sea, las universidades siempre van a ser más progresistas, por ejemplo, y otros sectores de decisión del Estado o del gobierno. Por eso es que metodológicamente es contemplado. ¿Cómo se ejecuta en la práctica? Ahí depende.
Y al final de cuentas es el capital que decide. O sea, por más que el gobierno quiera frenar el abandono de tierras agrícolas del Estado, el ascenso del precio del petróleo y Río es el mayor estado petrolero del Brasil, hace que la tierra pase a ser un commodity, el valor dispara y es más negocio utilizarlo como una inversión, o sea, como tener aplicado el dinero en el banco en forma de tierra. Y para evitar una reforma agraria, entonces coloquen unos bueyes. Por eso que hay, a pesar de los polos lecheros que han crecido en el estado, etc., pero la tierra básicamente la abandonó. No tenemos certeza, pero hay indicativos, por lo menos indicios, que el abandono de tierras agrícolas está, en el estado de Río de Janeiro, está asociado a la valoración de la tierra, al aumento del precio de la tierra. Entonces, es el mercado que al final de cuentas es un vector importante, por más que todos los intereses estén previstos por ley en la elaboración, en el marco regulatorio de lo que sería el ordenamiento o el zoneamiento, como se le llama. Yo no sé si podría decir algo que me conté cuando el doctor Manuel me dijo que, pero yo le decía a ustedes que yo le quería hacer dos anécdotas de lo que es transmitirle a decisores. Y voy a empezar por la última. Ustedes tienen que haber oído mencionar a la tormenta subtropical Advento. Eso fue, creo que como en el 2017, 2018. Fue una tormenta que trajo una cantidad enorme de precipitación. Y en mi provincia, en la Ciénaga de Zapata, hubo que evacuar a un volumen enorme de población, y la Ciénaga estuvo inundada durante muchos días, pero muchos días. No se recordaba de la década del 60, 70, tú sabes cómo lo dicen ellos, los grandes, ¿cómo es que le dicen la gente de la Ciénaga aquello? Ellos tienen un nombre, o sea, los mismos pobladores tienen un nombre y decían que no habían visto eso de la década del 60, pero se pueden imaginar que las autoridades más alto nivel decían, pero bueno, ¿cuándo esto va a bajar? O hay que hacer un canal para desaguar eso a mano. O sea, tuve que hacer un informe de por qué eso pasaba. Primero, en la Ciénaga tenía un sistema de drenaje que no se le había dado mantenimiento con sistematicidad y que estaba totalmente incompleto. O sea, ustedes, los que conocen Ciénaga de Zapata, el doctor Gustavo, Raúl, el profesor Manuel Boyo, saben que hay una carretera de Playa Larga a Australia que tiene 80 y tantas pases de drenaje, pero eso con el tiempo ha ido bajando. Pero no obstante a eso, el humedal como humedal no es como un servicio sanitario que usted descarga y puede bajar toda esa agua. Yo no sé si ustedes vieron, se recuerdan lo que yo les puse de la purificación de agua. O sea, él tiene que asimilar esa agua, esos nutrientes, transformarlos e irlos dando poco a poco para no crear disturbios en la vida marina. Porque también al sur está la principal barrera coralina que tiene Cuba, la de mejor salud, o como dirían hoy los ecólogos y los biólogos, la más resiliente del archipiélago cubano. Bien, entonces se imaginan que ese volumen enorme de agua y sedimentos caiga sobre esos arrecifes. Entonces, cuando le explicamos, primero, eso se lo tuvimos que explicar a las autoridades de la provincia, pero vino el presidente de la República. Y cuando le explicamos, porque aparte había una parte de los que tenían que tomar la decisión que estaban por abrir de manera total el canal de Soplillay. Bien, que era una obra que a principios de la revolución empezaron a hacer los holandeses para desecar la ciénaga, para producir alimentos. Entonces, demostramos que aquella obra era para desecar la ciénaga, no era para moderar las inundaciones. Y que tenía abajo, al sur, tenía al principal barrera de arrecifes coralinos. Cuando le explicamos eso al presidente, enseguida dijo, no, hay que buscar otra solución. ¿Y la solución cuál era?
que el agua fuera para donde naturalmente, de manera natural funcionaba la ciénaga, era que saliera para esa zona de la ciénaga occidental, o sea, del paso del bloque más elevado de la depresión central hacia el bloque más deprimido de esa misma, y que saliera a la zona de la ensenada de la Broa, porque si bien en la zona del sur de La Habana se han perdido los manglares, bueno, el doctor Priego salió, y Priego desde que estaba en Cuba analizó todos los efectos del dique sur y demás. La ensenada de la Broa siguió aportando una gran cantidad de biomasa y nutrientes, que eso permitió que en la zona de Batabanó se pudiera seguir capturando langosta, que es el principal rubro exportable de la industria pesquera, gracias al aporte de nutrientes que el humedal, con su sistema natural de funcionamiento, aportaba, pero que eso no se puede violentar. Bien, entonces fue un ejemplo de explicar, basado en los servicios ecosistémicos que prestaba el sitio y el entendimiento de las autoridades de qué hacer. Entonces dieron todos los recursos para poder hacer aquellas obras. Hay que hacer unos pases de agua que aseguren al menos 200, en Gran Avenida, 200 metros cúbicos por hora, para que pase para esa zona, que antes pasaba de manera, no había una carretera, pero hoy tiene que pasar de manera organizada por ahí. Entonces eso es un ejemplo. Y otro que es mucho más, ahí primero están grabando y segundo, pero a mí me toca todos los años hay un ejercicio que aquí se llama protección civil. La autoridad de protección civil en mi país se llama la defensa civil, y a raíz por el 2004, de ese tsunami, y con unos movimientos que hubo en Cuba, de movimientos tectónicos, ¿qué dijo la defensa civil? Bueno, vamos a prepararnos para un posible tsunami que ocurra en, ¿cómo se llama la falla? No, hay otra que está por ahí por las islas de Gran Caimán, que ocurra por ahí. O sea, estaban simulando, porque la debate está muy pegada, no da tiempo prácticamente, una que diera un poco más de tiempo para prepararse, pero yo hice una presentación donde yo estaba poniendo toda la debacle que pasaron esos países en Asia, y fue increíble. Hubo el delegado de recursos hidráulicos, todavía sigo diciendo delegado de recursos hidráulicos, el ingeniero es apellido Juez, medio Angelito, porque a mí me dicen allá en Matanza, o sea, ese diminutivo, mi nombre, ¿no? Ustedes me ven grande y gordo, pero me dicen Angelito, y no me dicen doctor, es un poco más coloquial. Me dicen, Angelito, nos pusiste a temblar a todos, pero a partir de ahí se dieron cuenta de la importancia que tienen los manglares, las formaciones costeras marinas, bien, porque es importante no estar vertiendo agua residual sin tratar, porque es muy difícil que los ecosistemas marinos, si siguen recibiendo la contaminación que están recibiendo, puedan enfrentar la elevación del nivel del mar, la elevación de la temperatura. Esto también, para adaptarse, hay que estar en capacidad de poder evolucionar, y podrán evolucionar aquellos ecosistemas que tengan mejor salud. Entonces es bien importante saber comunicarle a los decisores, y también en nuestras investigaciones poder mostrar estos elementos que son vitales hoy. Entonces esas eran las dos cosas que quería compartir, pero en función del tiempo me aclimaté y me adapté, lo digo ahora. No, yo brevemente lo que quería decir los ordenamientos tienen las mismas necesidades. O sea, en México, a partir del 2013, el ordenamiento territorial se propone establecer el servicio ambiental como obligatorio a hacer un estudio, y a los estudios de riesgo, a partir de la defensa civil. Y al mismo tiempo también la participación comunitaria. El gran problema en países como Brasil y México, sobre todo a nivel regional, cuando trabajamos en un Estado, trabajamos en una región muy grande, la participación comunitaria se hace muy difícil, porque, reunir la gente a toda una asamblea, a pesar de que hay un internet muy fuerte, muy potente. Sin embargo, sí creo que se han empezado a dar pasos importantes a nivel municipal. O
sea, los ordenamientos territoriales municipales que no tengan, o sea, dos por lo menos talleres participativos, uno al inicio, para que expresen sus criterios, y uno al final, para poder evaluar lo que se está proponiendo, que realmente no son decretados, no son validados. Entonces creo que son aspectos, pero creo que además Brasil, por ejemplo, ha empezado a nivel regional, ha priorizado los ordenamientos muy grandes, porque bueno, el país enorme, muy grande los municipios. Y creo que México ha ido poco a poco a algunos lugares municipales y otros regionales. En fin, que la problemática es muy parecida, los métodos de trabajo son muy parecidos con Cuba y la problemática sociopolítica es otra, o sea, es una cuestión diferente, pero en definitiva los ordenamientos en cualquiera de estos tres países pues tienen el mismo objetivo, dar ya sostenibilidad y mejorar la calidad de vida de la población. Y en general, una de las ideas que queremos. Muchas gracias. Vamos a cerrar el seminario del día de hoy. Y bueno, el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, en el marco del seminario Alexander von Humboldt, otorga la presente constancia a Ángel Alfonso Martínez por su participación en el seminario con la conferencia Modelo Conceptual para el Ordenamiento Ambiental con Enfoque Geoecológico, caso de estudio Ciénaga de Zapata, Cuba, impartida el 21 de noviembre de 2019. Muchas gracias. Y a Raúl Sánchez Vinces por su participación en el seminario con la conferencia LUC, Cambios del Paisaje y Ordenamiento Ambiental. Gracias. Firma el rector del centro. Bueno, yo quiero ratificar el agradecimiento al doctor Manuel Pueblo Mané, que de verdad que se tomó con el rigor y la responsabilidad que a él lo caracteriza desde muy temprano en esforzarse en que estuviéramos aquí, facilitar todas las cosas. Y bueno, nosotros los dos fuimos alumnos de él, así que de verdad que nos sentimos muy bien en poder estar aquí y poder intercambiar con ustedes de esta manera. Muy buenas. Gracias. Muchas gracias.